Yo me dedico a la política para fortalecer ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer como sistema para dar oportunidades. Y además, como soy ingeniera, los ingenieros nos enseñan a ingeniar y a resolver problemas, pues desde que me encomendaron el Ministerio de Ciencia hace 1 año y 4 meses, pues las primeras preguntas que hice es, bueno, vamos a ver cuáles son los principales problemas del sistema científico español para ponerle solución. Entonces hemos sacado adelante una ley que seguramente no es perfecta, que seguramente podría ser más ambiciosa, que podíamos haber tardado 2 o 3 años más en hacerla y en estar pensándola, pero que solo con que arregle esos 10, 14, 20 problemas más acuciantes, yo ya me daré por satisfecha. Y si de aquí 2, 3, 4, 5 años hay que cambiar por otra ley, porque esos problemas ya se han resuelto, pues que cambie la ley. Es decir, no pretendo que la ley sea eterna, pretendo que sea efectiva. Lo primero era partir del diagnóstico, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Tú dices, aquella generación, yo vengo de esa generación, yo acabé la universidad prácticamente más o menos a esa edad y yo entré en una pyme muy cerquita también de Gandía, pero la mayoría de mis compañeros de clase, mi hermana que también es ingeniera de telecomunicación, pues una salida era o Madrid o Barcelona, que eso también a lo mejor desde Madrid no se ve, no se tiene esa visión de España, pero ocurre, ¿no? Que tenías que ir de tu lugar de nacimiento o ya directamente ni siquiera España, ¿no? Y tenías que irte fuera. Nosotros tenemos diagnosticado que la salida de la crisis que se dibujó en el año 2008 con los recortes y con la austeridad, desde luego no favorecieron a prácticamente nada, pero tampoco a la ciencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver o a visibilizar claramente lo que supusieron los recortes en sanidad, lo que supusieron los recortes en educación. También hubo unos recortes en ciencia. En una década se perdieron 10.000 plazas de investigador e investigadora, plazas públicas en nuestro país. Eso en una universidad es que no hace falta ni explicar lo que es esto, ¿no? Cuando la gente se jubila, se estableció una tasa de reposición que no existía hasta ese momento, de manera que la tasa de reposición lo que te permite es reponer al que se ha jubilado. Pues hubo toda una legislatura de 4 años con tasa de reposición 0, es decir, que cada vez que se jubilaba un investigador, un profesor, se reponía por ninguna persona. Y así se destruyeron 10.000 plazas de investigador e investigadora. Eso solo en el sistema público. Luego, en la iniciativa privada, en un país de recortes, tampoco tenía ningún interés en innovar, ¿no? Entonces, en términos generalizados, pues no éramos un país apto para la ciencia ni que daba oportunidades. Y esto es un gran problema para los que han vivido ese momento, pero también de perspectivas de futuro para los que os enfrentáis, ¿no? Y el espejo en el que miraros es un espejo de frustración. Pues bueno, en el trabajo que estamos haciendo ahora, que también salimos de una crisis, que es la crisis de la pandemia, ahora estamos utilizando una receta totalmente distinta. Lo que estamos haciendo es desde la inversión pública favorecer precisamente que los sectores económicos y también el estado de bienestar y los sistemas públicos se fortalezcan. Es decir, ahora todas las reformas que van asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una movilización económica de 140.000 millones de euros, es la misma cantidad de dinero que todos los años que vamos en la Unión Europea, solo para 5 años. El plan de recuperación tiene unos cambios normativos, entre ellos la ley de la ciencia, que son todos expansivos. Por ejemplo, la reforma laboral lo que hace es acabar con el contrato temporal y precario y convertirlo en contrato indefinido. También lo hace la ley de la ciencia. De manera que todas las normas asociadas al plan son normas de reparación precisamente de los recortes. Y además tenemos un plan de choque, que es este flujo económico que tenemos que saber aprovechar. ¿Qué hace la ley de la ciencia? Pues la ley de la ciencia lo que quiere es, primero, dar más oportunidades desde todas las fases y todas las etapas de la carrera científica. Tú eres una predoctoral,
Después está la fase postdoctoral. Yo he visitado muchos centros de investigación y algún investigador me ha dicho, yo tengo un postdoc, y le he preguntado, ¿y qué edad tienes? Y me dice, 45. Digo, pues ya no eres postdoc. O sea, postdoc es después del doc, pero claro, postdoc puede ser toda la vida. Pero con 45 uno tiene que estar estabilizado, no con un contrato postdoctoral. Es decir, ahí había un vacío de oportunidades, y vuelvo a la palabra oportunidad, porque cuando hay un vacío de oportunidades se crea un tapón interno, la gente no se estabiliza, no hay oportunidades de contratación. En definitiva, lo que hemos hecho con la ley es, y no solo con la ley, sacar más oportunidades, muchas más oportunidades predoctorales, oportunidades también postdoctorales, dibujar mejor ese itinerario del predoc, después pasamos al postdoc y después a la estabilización, e intentar que ese itinerario sea lo más corto, predecible y estable posible. Y después también con carácter general que todos los contratos relacionados con la ciencia pasen a ser contratos indefinidos y por tanto también tengáis, aparte de la capacidad de profesional de avanzar, pues vitalmente también podáis suscribir una hipoteca. Y en cuanto a los predoctorales que me preguntabas, Elena, pues por ejemplo hasta el año 2018 no existía un estatuto para el personal investigador en formación. Estaba escrito en la ley del 2011, pero no se había desarrollado. Se desarrolló el estatuto. A partir de ese momento, bueno, ya anteriormente con el gobierno de Zapatero dejasteis de ser becarios para pasar a ser contratados. Desde que está el estatuto hemos ido mejorando salarialmente, pues hasta ahora se ha tenido una mejora salarial de un 12%. Esa mejora salarial se va a ver incrementada en prácticamente otro 8% por los presupuestos generales del Estado, que hacen una mejora salarial de todo el personal funcionarial y laboral de la Administración General del Estado. Y, en definitiva, pues ya es un acumulado de un 20%. También tenemos el compromiso de ir aumentando los salarios de la etapa predoctoral, porque es verdad que hemos subido el salario mínimo interprofesional, y tanto que ahora los predocs os habéis quedado casi con el salario mínimo interprofesional, y consideramos que no puede ser que personas extremadamente formadas tengan un salario equiparable al salario mínimo interprofesional, y por eso en las próximas convocatorias de predoc ya vamos a ir equilibrando para que en 4 años los predocs cobréis lo que ahora cobraba un predoc en el 4.º año, y lo cobréis desde el primer año. Esa reforma la vamos a hacer en 4 años. Y en definitiva, el año pasado sacamos 640 o 70 y tantos postdoctorales. Veníamos de Ramones y Cajales, veníamos de 200 oportunidades de Ramón y Cajal. Ahora mismo hay una convocatoria de consolidación investigadora, que antes hablaba con la rectora, que ojalá aquí en la universidad tengáis la capacidad de absorber a muchísimos Ramones y Cajales investigadores con esta convocatoria de consolidación. Y estamos también en tasas de reposición, igual que antes decía que hubo épocas de tasas de reposición cero, pues ahora la tasa de reposición que ha aprobado el Gobierno de España para el personal científico es la más alta que hay. El personal científico se os considera personal esencial, a la misma altura que el sanitario, que el educativo y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que las tasas de reposición están siendo del 120%, de manera que no solo sustituimos, sino que vamos reconstruyendo todo aquello que se destruyó. Pues la verdad que considero que las propuestas son muy buenas. Creo que el Ministerio de Ciencia, tengo que decir que el Ministerio de Ciencia va un paso por delante de momento del de universidades, y creo que es importante, aunque a veces podamos ignorar que existen 2 ministerios y que las universidades dependen de 2 ministerios, es algo muy importante, porque mi experiencia también ocurrió al conseguir una convocatoria nacional vinculada al Ministerio de Universidades. No tiene los mismos beneficios tener una FPI que tener una FPU. Por ejemplo, en la FPU nosotros no nos incluían una estancia y teníamos que volver a competir para poder tener una estancia de investigación. En cambio, las FPIs incluían de forma automática una bolsa destinada a ello. Lo que quiero decir con esto
es que creo que es importante sumar sinergias. Creo que desde hace mucho tiempo el Ministerio de Ciencia va un paso por delante. Creo que las propuestas que habéis hecho, como esa figura de acceso a personal investigador, doctor, es una vía para acceder al sistema y tener un poco más de estabilidad. Creo que es una vía de esperanza, pero creo que es importante que esto lo escuche también el Ministerio de Universidades y desarrolle una vía semejante, una vía paralela. Aquí quiero traer un tema delicado, un poco de reflexión, pero creo que es una buena oportunidad para ello. Las universidades no tenemos que olvidarnos nunca que somos, por así decirlo, formadores. Depende la enseñanza superior de nosotros. El sistema a veces nos conduce a relegar la docencia a un complemento. Y la docencia nunca puede ser un complemento, porque las universidades sin estudiantes no serían universidades, como mucho podrían ser centros de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? La nueva posición que están desarrollando incluía algo que están criticando los investigadores, que es que les incluye un máximo de docencia. Les incluye un máximo de 100 horas de docencia al año. Es algo bueno, porque los están contratando como investigadores y no quieren que dediquen demasiado tiempo a la docencia y no puedan desarrollar sus investigaciones. Si el Ministerio desarrollase una posición paralela, que se podría llamar profesor universitario doctor, de forma semejante, en la que la investigación fuese un complemento, crearíamos sinergias. Y no solo estaríamos desarrollando sobresalientes investigadores, sino que estaríamos desarrollando sobresalientes profesores universitarios. De tal forma que habría especialización de cada uno según su formación y según sus habilidades. Creo que es algo importante y aquí me viene la cuestión que me suscita desde mis inicios, desde esa etapa predoctoral, si esta reforma está incluyendo de alguna forma vías para equiparar convocatorias entre Ministerio de Ciencia y Ministerio de Universidades. Sí, además, Elena, esto no se trata de hacer ninguna competición, es decir, no quiero que el Ministerio de Ciencia esté haciendo lo mejor que el Ministerio de Universidades, ni al revés. O sea, lo que quiero es que todos intentemos hacer mejor y que mejoremos el sistema y te traslado que sí, que hay una convicción. De hecho, nosotros nacimos hace la anterior legislatura como Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, esto fue una apuesta del presidente Zapatero, crear un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que luego volvió a desaparecer y se volvió a integrar en el Ministerio de Economía o de Industria, no sé de cuál de los dos, como una Secretaría de Estado, y volvimos a sacarlo. Porque para nosotros las políticas científicas e innovadoras y universitarias son absolutamente estratégicas. No pueden ser el complemento de una política industrial ni de la política económica. Son estratégicas. Justo lo contrario, son absolutamente transversales. Es el estrato inicial de las políticas económicas y de las políticas industriales, ¿no? Entonces, es verdad que con la configuración del gobierno de coalición, que es el primer gobierno de coalición que hay en España, se separó el Ministerio de Ciencia y de Universidades. Pero también os tengo que decir, para los que no conozcáis el Ministerio, que por supuesto estáis invitados, igual que yo sí me siento en mi casa, Elena, vosotros podéis venir a vuestra casa, que es el Ministerio de Ciencia, que estamos separados por un ascensor, es decir, sales del ascensor y yo a veces me equivoco, y tiro para allá y digo, ay, ya me he metido en el Ministerio de Universidades y tengo que girar. Es decir, hay un trabajo y efectivamente tenemos totalmente identificado que no tiene ningún sentido hacer convocatorias que salgan en tiempos distintos, que tengan diferencias salariales y en definitiva que vamos a intentar homologar y unificar para bien y para mejor, es decir, no homologar para abajo, sino para arriba, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, el año pasado desaparecieron los Juan de la Cierva Incorporación, pero desaparecieron porque se convirtieron en Ramones y Cajales, es decir, que pasaron a ser el hermano mayor. Entonces, efectivamente, lo que queremos es hacerlo fácil, ¿no? Y que al final no os perdáis en quién ha sacado tal convocatoria o si hay dos convocatorias a la vez, si renuncio a esta o a la otra. Y luego hay una cosa, Elena, que no he mencionado antes y es una novedad y creo que es muy interesante también porque ocurría que, bueno, y no sé si es tu caso, que teníais que estar matriculados en un centro para poder pedir una FPI o una FPU
Y entonces salía la convocatoria de generación de conocimiento, los centros obtenían la ayuda de la convocatoria de generación de conocimiento y entonces es cuando os contrataban. Y a lo mejor ahí habían pasado 6 meses, 7 meses y habíais perdido 6 meses o 7 meses del contrato vuestro de investigación. Pues ahora, este año, por primera vez, vamos a sacar la convocatoria de generación de conocimiento junto con las plazas predoctorales. Entonces, este año van a salir 2 convocatorias predoctorales. Las de la generación de conocimiento, que está a punto de resolverse, y la del próximo año de generación de conocimiento, más los predoctorales ya directamente asignados, de manera que no se produzca ese desfase, ¿no? Y después, también sabéis que nosotros siempre intentamos cumplir con el POP, que es esta prórroga que hay por si acabas y presentas la tesis a los 3 años, que se te prorrogue el contrato un año más, de manera que puedas ir buscando el nuevo contrato con el que continuar. El Juan de la Cierva pasará a ser un contrato indefinido, subvencionado por el Ministerio, pero ya no puede ser ni predoctoral ni postdoctoral porque ya no existen contratos temporales de 2 años, pero también será como un contrato puente hasta un contrato postdoctoral. Y luego en la ley aparece una reserva que eso, bueno, lo primero que quiero decir también es que la ley ha estado súper trabajada con las universidades. Quiero también agradecer a la CRUE, a las universidades por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que esta ley es un éxito colectivo porque hemos sido capaces de encontrar las soluciones de manera consensuada a los principales problemas. Salió sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que a día de hoy eso es ciencia ficción, si me permitís la broma, pero bueno, fue real. Y eso es gracias al trabajo que se hizo de campo, con las universidades, con los centros de investigación, con las comunidades científicas, con los sindicatos, con los representantes de los colectivos FPU, FPI, en definitiva, escuchando a todos y entendemos que la ley responde a muchas de estas cuestiones. Te agradezco. Es verdad que el contrato al que te refieres es el FPI, que tienes razón, que esperan tiempo hasta poder incorporarse a sus grupos. Y creo que tienes razón, que incluye muchas de las cosas que hemos estado solicitando los predoctorandos durante este tiempo, como son las indemnizaciones. Fue una de las cosas que más me llamó la atención. Llevamos mucho tiempo solicitando una indemnización por finalización de contrato. Al final estamos expuestos a un contrato de 4 años, que en una empresa privada tendríamos derecho a finalización, y esta ley está incluyendo esa finalización de contrato no solo para los contratos nuevos que se firman, sino para los contratos en vigor. Así que creo que es una buena propuesta, de verdad. Y me suscita otra pregunta de aquellos jóvenes que a lo mejor deciden no querer quedarse en entidades públicas y a lo mejor quieren incorporarse a una empresa privada. Creo que hay una imagen bastante negativa a la hora de pensar en desarrollar un doctorado si te quieres quedar en una empresa privada, porque puedes acceder de primera mano sin hacerlo, se supone que hay muchos beneficios económicos, un contrato indefinido. ¿Qué propuestas puede incluir esta ley o qué propuestas estáis desarrollando para aquellos que quieran incorporarse a lo mejor en una empresa privada, pero puedan querer hacer un doctorado? Solo para lo que has comentado antes de la indemnización de finalización de contrato. Esto fue un debate, ¿eh? Porque claro, nos sentamos ahí en el ministerio y claro, esto era romper completamente con la cultura que había habido ahora y hasta qué punto se os veía como estudiantes o como contratados. Pero es verdad que sois el contrato de formación más grande que existe, o sea, un MIR no tiene un contrato de 4 años, ¿no? Entonces, erais una excepción, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues igual tenemos que romper moldes. Es verdad que la idea fue vuestra y al final nos convencisteis. Y dijimos, es verdad, o sea, tienen derecho a una indemnización. Pero es verdad también que si de repente a las universidades les hacíamos pagar
la indemnización de unos contratos suscritos hace 3 años, hace 4 años, que no tenía la previsión de presupuestaria, pues nada, o sea, pues imagínate la asfixia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, pues hemos acompañado con esta solución, de manera que todas las indemnizaciones de los contratos que ya están en vigor las va a cubrir el Ministerio de Ciencia hasta que finalicen todos los contratos que han entrado, incluso el día de antes de la aprobación de la ley, sea un predoc o sea un postdoctoral, es decir, que vamos a estar 5 años pagando las indemnizaciones de estos contratos, porque sabemos la situación muy complicada que tienen las universidades en términos de financiación y no queríamos que al final las universidades o los centros de investigación tuvieran que elegir, porque ellas no quieren elegir entre la precariedad de los jóvenes y la financiación del centro. Entonces, este es un debate del que, desde luego, los responsables políticos tenemos que hacernos cargo, porque no puede estar reñida la estabilidad del personal científico con la estabilidad del centro. Por entonces aparecen falsos debates. Y es el debate del reparto de la miseria. Cuando hay miseria, tenemos que elegir entre los derechos del trabajador o tenemos que elegir entre la sostenibilidad del centro. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar las dos cosas, los derechos de los trabajadores y de los investigadores y la capacidad de los centros. Y en ese sentido, nosotros, que somos Administración General del Estado, hay competencias repartidas, nosotros no tenemos, por ejemplo, la competencia de las universidades, pero, por ejemplo, en esta medida vamos a acompañar nosotros y vamos a pagar nosotros las indemnizaciones, no solo de las FPIs, que son nuestras, y de las FPUs, sino las convocatorias que haya podido sacar la propia universidad, las convocatorias en los centros de investigación de la comunidad autónoma. Es decir, vamos a acompañar porque no queríamos que se generara ese debate entre merecen o no una indemnización por si tenemos o no dinero en la caja para pagarla, porque eso es un falso debate y esos debates se tienen que solucionar de otra manera. Y Elena, he empezado diciendo que yo soy una convencida de lo público, porque yo, si no existiera lo público, no estaría aquí. No sé dónde estaría, pero yo aquí no estaría. Porque a mi familia necesitaba acompañamiento de lo público y del sistema. Entonces, como soy una defensora de lo público, cuando hablo de la necesaria colaboración público-privada, lo primero que tengo que decir es que, por supuesto que hay que ayudar a la iniciativa privada a hacer más innovación, pero nunca puede ser en detrimento de la pública. Entonces, fortalecemos la pública, como no puede ser de otra manera, pero también fortalecemos a la industria y ayudamos a crecer la semilla de la innovación en la industria. Esto lo estamos haciendo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el paradigma de la profesora Mazzucato, que un poco el origen es la misión de Kennedy de llevar al hombre a la luna, que puso a todo el país, todas las iniciativas, para poder conseguir el gran reto, la gran misión de llevar al hombre a la luna, ¿no? Eso inspira que la unión de todos los esfuerzos, en la pandemia lo hemos visto también, cómo en tiempo récord se han descubierto unas vacunas ante un reto que estaba toda la sociedad paralizada por culpa de un virus. Y en definitiva, pues nosotros nos hemos convertido en un Estado emprendedor, un Estado que invierte en las empresas privadas, que ayuda a las empresas privadas a crecer en innovación en nuestro país, que ayuda a la empresa privada y con las ayudas, si además contratas a un doctor, le damos 100.000 euros más en esa ayuda, de manera que vamos convenciendo a las empresas de que tienen que contratar a personal investigador en las empresas y tenemos que darle carácter de naturaleza a los puentes y al itinerario público-privado que pueda hacer un determinado profesional. Pero para darle carta de naturaleza lo que tenemos que hacer es eso, trabajar un sistema público-privado de verdad, no uno que compita contra el otro, ¿no? Sino que se trabaje de verdad. Y creo que lo estamos consiguiendo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aparte de fortalecer lo público, y no sé si conocéis los datos, ¿no? Pero ahora mismo, dentro de la situación tan difícil que estamos viviendo, salimos de la pandemia y aún no hemos salido de la pandemia, ya estamos entrando en otra crisis global,
que está disparando la inflación, que está suponiendo también muchos problemas para afrontar el día a día, pues dentro de eso hay ciertas cosas que nos dan optimismo y esperanza, ¿no? Una de ellas es que estamos en cifras récord de empleabilidad en nuestro país, estamos no en cifras de antes de la pandemia, sino en cifras de antes de la crisis financiera. Y hay un dato que no se suele decir, pero que a mí me encanta decirlo, que es que el primer sector que más ha crecido en número de afiliados en nuestro país es el sector relacionado con la informática y las telecomunicaciones, es decir, la innovación. El segundo, el educativo. Y el tercero, las actividades científicas y técnicas. Si sumamos solo ciencia e innovación, es más del 28% del nuevo empleo que se ha creado desde 2020 en nuestro país para la ciencia y la innovación. Esto es justo lo contrario de lo que estaba pasando. Destrucción de empleo, fuga de cerebros, y ahora estamos creando empleo en la iniciativa privada relacionado con la ciencia y con la innovación. Entonces, algo está cambiando en nuestro país, algo ya ha cambiado en nuestro país y lo que tenemos que hacer es seguir con estos instrumentos novedosos que hacen que, bueno, nosotros aspiramos a que en nuestro país se fabrique, se diseñe y se fabrique el futuro avión de cero emisiones. Nosotros aspiramos a que en nuestro país se fabrique vehículo eléctrico, aspiramos a que se descubran las terapias avanzadas para el cáncer, cánceres sólidos, para la ELA, para la diabetes, y que se produzcan y se fabriquen en nuestro país, no que lo compre la patente una empresa americana y acabemos luego teniendo que irnos a Houston a tratarnos, ¿no? Y que además queremos administrarla a través del Sistema Nacional de Salud. Esos son los grandes objetivos que tenemos ahora como país. Con eso estamos movilizando 70.000 millones de euros, que parece fácil decirlo, pero es una cifra estratosférica, y con eso estamos ayudando también al sector privado a incorporar la cultura de la ciencia y la innovación, y son datos y son hechos. Ya se está produciendo en nuestro país. ¿Y consideras que también para afrontar estos retos y afrontar a lo mejor también retos relacionados con la desigualdad de género, al final estamos entrando en disciplinas que cada vez se hacen más importantes, las disciplinas STEM, relacionadas al final matemáticas, ingeniería, tecnología? ¿Cómo podemos dar herramientas para disminuir esas brechas de género, incluso desde la propia ley de la ciencia? Pues lo hablaba antes con la rectora, porque es un tema que nos preocupa muchísimo como sociedad. Y decía que los estudios dicen que a la edad de 11 años las niñas ya han decidido que no sirven para la ciencia. Y al final son factores, es información cultural, muchas veces les llega por la familia, por la sociedad, estereotipos, falta de referentes. Por eso la ley educativa, la que trabaja con los niños, quiere favorecer despertar vocaciones STEM en las niñas. Hay gente que de esto se ríe, a mí no me da la risa con esto. Y básicamente lo que hace es trabajar la psicología de las niñas, trabajar su autoestima, ¿no? Y convencerlas de que, claro que son válidas para cualquier carrera. O sea, que no es una cuestión de que no les guste, es simplemente que reciben el mensaje de que están metiéndose en un mundo de hombres. Yo otro día estaba en la Universidad de Sevilla y estaban preparando y dieron 30 premios para preparar a los niños y las niñas para una olimpiada de matemáticas. Pues de 30 premios, una niña y 29 niños. Claro, la niña vino a recoger el diploma y se me vino y se me abrazó. Yo digo, la niña buscaba una mujer, ¿no? Y yo le dije, tú persigue tus sueños y no te asustes. Pero efectivamente, cuando las mujeres entramos en espacios donde la mayoría o la grandísima mayoría son hombres, recibimos un mensaje muy claro de que no nos pertenece ese lugar. Entonces, poco a poco tenemos que ir cambiando esa perspectiva. Antes lo hablaba, se han creado nuevas carreras que solo fíjate, por el nombre que llevan, ¿no? La ingeniería biomédica, pues tres cuartas partes son chicas. Si fuera ingeniería, no sé qué, de telecomunicaciones, ya no.
Informática, desde que pasó a ser una ingeniería, bajó el número de chicas que se matricularon. Solo hay un 11% de media de matriculadas en ingeniería informática. Las matemáticas, por ejemplo, desde que han pasado a ser no solo con vocación docente, sino también con vocación de trabajo en las nuevas oportunidades en empresas tecnológicas, también ha disminuido. Luego tenemos que hacer ese trabajo que vamos a hacer seguro en la Semana de la Ciencia, en la Semana de la Niña, en la Mujer en la Ciencia, de visibilizar. Antes he pasado con la rectora a una sala donde había fotografías de los cuadros de los rectores, ¿no? Y solo hay 2 mujeres. Y es que es una realidad que está en el mundo de la ciencia, pero también está en otras partes y en otros sectores. Pero desde luego nosotros, y hay una parte que es fundamental, que es la conciliación de la vida laboral con la vida personal, porque las mujeres tenemos más dificultades para conciliar, ¿no? Y entonces en la ley se añade la perspectiva de género con base jurídica de manera transversal. De manera que en tribunales, en todo lo que sean para la evaluación de los méritos, tiene que ser paritarios, tienen que tener formación en perspectiva de género. Luego hay algo también que parece imposible que no se estuviera haciendo ya, que es, por ejemplo, tú me estás diciendo que tienes un predoctoral, ¿no? Pues imagínate que quisieras ser madre. O que te cogieras una excedencia porque tienes que cuidar a tu madre, que tiene un tratamiento, y que cogieras una excedencia. Pues el tiempo de la excedencia o tu baja de maternidad ya no te descontaría en el contrato predoctoral. Y antes sí te descontaba. Es decir, el contrato predoctoral seguía y tú no estabas. Ahora ya no, se interrumpe el contrato. Y tampoco va a penalizar en el cálculo de los méritos las bajas o las excedencias que hayas podido tener. Seas mujer o seas hombre, ¿eh? En definitiva, la conciliación también tenemos que propiciar que los hombres también concilien, igual que conciliamos las mujeres. De manera que, bueno, hay varias medidas que nosotros estamos impulsando y también queremos hacer planes de igualdad, donde hay propuestas muy interesantes que han funcionado en centros de investigación y que pueden ser extrapolables, como por ejemplo que aquí en la universidad hubiese una guardería, por ejemplo. O que hay centros que han directamente, no prohibido, pero que no se hacen reuniones directivas a partir de las 4 de la tarde. De manera que a las 4 de la tarde ya nada te impide conciliar con tu vida familiar. Pues este tipo de cosas son las que tenemos que ir avanzando en los centros de investigación, en las universidades, para favorecer que las mujeres puedan hacer compatible su vida laboral y su vida familiar.